Quisiera que leamos en esta mañana, por favor, en el Evangelio de Mateo y el capítulo 26. Con la ayuda del Señor, quiero abordar el tema del arresto de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y para esto vamos a leer los pasajes paralelos en cada uno de los evangelios, pero primeramente Mateo capítulo 26 y el versículo 47. Dice así la palabra de Dios: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esperando que Dios cumpla con su promesa de prosperar su santa palabra. Ahora, el arresto del Señor Jesucristo. Mi cronista bíblico favorito es un erudito llamado Haroldo Honer, y en uno de sus escritos él sugiere, después de mucho trabajo minucioso, que esta escena tomó lugar un 2 de abril del año 33, o sea, un jueves por la noche. Que el Señor Jesucristo entonces sería crucificado el día siguiente, el 3 de abril. Sea como fuere, el Señor Jesucristo acaba de celebrar la cena con sus discípulos. En esa ocasión estaban los emblemas, pero estaba también el Señor Jesucristo físicamente presente. Y por eso es que, muy preciso en su gramática, el Señor Jesucristo esa noche, Él dijo a sus discípulos: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Él no podía decir refiriéndose al pan, porque se estaría refiriendo a su propio cuerpo físico. Entonces, con mucho cuidado y esmero, él dijo a sus discípulos: esto, o sea, este pan, es símbolo de mi cuerpo, es lo que estaba queriendo decir. Y entonces salió del aposento alto, y él cruzó el torrente de Cedrón para entrar a este huerto en las laderas del monte del Olivar, el monte de los olivos. En el libro de Reyes, cuando Salomón asumió el reino después de su padre David, él tuvo que poner muerte a un hombre llamado Simei. Él personalmente había hecho un arreglo con Simei de que se hiciera casa en Jerusalén por el maltrato que le había dado a su padre David.
Salomón le dijo: hazte una casa en Jerusalén, pero el día que salgas y cruces el torrente de Cedrón, de cierto morirás. En esa ocasión había un hombre en Jerusalén cruzando el torrente de Cedrón en desobediencia. Él iba a morir, pero por su propio pecado, por su propia rebelión, se fue en contra de la palabra del rey. Pero hoy queremos considerar a un hombre que cruzó el torrente de Cedrón, sabiendo que él iba a morir, pero no por su rebelión, no por su desobediencia. Él iba a morir como expresión máxima de su deseo de cumplir con la voluntad de su Padre que le había enviado. En días recientes hablábamos de los dos últimos párrafos de Deuteronomio capítulo 21. El hijo contumaz y rebelde y el hombre colgado. Y esos dos últimos párrafos de ese capítulo nos hablan de estas escenas en la vida del Señor Jesucristo. El hijo contumaz y rebelde sería puesto a la distancia de un tiro de piedra. Sus padres lo habrían denunciado ante los ancianos de la ciudad donde vivía y sería puesto a muerte a pedradas. Pero nuestro Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, dejó atrás a esos dos grupos de discípulos. Primeramente los 8 y luego 3, y luego Él se fue más adelante, como a la distancia de un tiro de piedra. Solo Lucas es el que nos dice esto, pero el Señor Jesucristo estaba como si fuera tomando el lugar de los contumaces y rebeldes, y por eso iría a la cruz del Calvario, el Hijo perfecto, el que había agradado a su Padre en todo. Cantamos: Él fue al Calvario, varón solitario, nuestras culpas llevó. Pero entonces en la cruz del Calvario, no solamente tomó nuestro lugar, nosotros los rebeldes, los contumaces, pero Él fue hecho maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en esas 3 horas de densas tinieblas en la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hecho maldición por nosotros. Alguien ha sugerido, y no tengo manera de comprobárselo, es nada más una sugerencia que leí, que el Señor Jesucristo fue arrestado más o menos a medianoche. O sea que Él había entrado al huerto de Getsemaní como a las 9 de la noche, y después de 3 sesiones de 1 hora cada una en oración ante su Padre, el Señor Jesucristo entonces fue llevado preso. Y pensemos por un momento, aunque no es el tema esta mañana, si es así, desde las 12 de la noche hasta las tempranas horas de la madrugada, fue cuando Él estuvo como objeto de burla y desprecio por su propio pueblo, los judíos, cuando lo llevaron primeramente con Anás, y luego lo llevaron con Caifás, y luego con el concilio. Y cuando ya posiblemente eran horas laborales para el gobernador, lo despertaron temprano, y el Señor Jesucristo estuvo ante Pilato, y luego fue con Herodes, y luego lo regresaron con Pilato, y entonces Él lo sentenció a la muerte por crucifixión. Y más o menos a las 9 de la mañana, aquel viernes hace muchos años ya, el Señor Jesucristo fue clavado
entre el cielo y la tierra, entre dos malhechores. Colgaría en esa cruz por unas 6 horas. Y entonces, habiendo terminado la obra, él fue bajado de esa cruz, puesto en una tumba nueva, pero al tercer día resucitó triunfante de entre los muertos. Está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, y esperamos cualquier día, que si fuera hoy, que él va a venir otra vez, primeramente por su pueblo, y unos 7 años después vendrá con su pueblo, Rey de reyes y Señor de señores. Lucas es el único que nos dice también que allí en el Getsemaní el Señor Jesucristo sudaba como si fuera grandes gotas de sangre, y un ángel fue enviado del cielo para fortalecerle. Y usted ha pensado conmigo muchas veces en 1 Timoteo 3, versículos 15 y 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de ángeles. Y trazar la actividad angelical en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo es algo muy precioso. Le vieron en el desierto, pero este ángel, enviado desde el mismo cielo, vio su sudor, vio sus lágrimas, habrá escuchado su clamor. Getsemaní, el huerto frecuentado, donde Jesús solía orar a ti. ¿Cuántos momentos él había gozado contigo, oh Dios, en comunión allí? Getsemaní, la prensa del olivo. Su nombre mismo expresa la verdad, que allí Jesús, sin plan alternativo, sintió el peso de tu voluntad. Getsemaní, por Judas conocido. Y desde allí llevaron a Jesús al tribunal tan vil y corrompido que sentenció su muerte en la cruz. A veces podemos resumir la experiencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo con varias letras que empiezan con la letra G. Vino desde la gloria. Y cantamos muchas veces, glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Pero entonces, desde la gloria, gran parte de su vida sobre la tierra la pasó en Galilea, Galilea de los gentiles. Quizás hablemos de esto en otra ocasión, no sé. Pero hay una escena muy conmovedora cuando Salomón construyó el templo y él habló con Hiram, el rey de Tiro, amigo de su padre David. Hiram le envió muchos cedros, mucho oro, y le envió un artífice que también se llamaba Hiram. Y Salomón, en gratitud, le regaló 20 ciudades en Galilea. Hiram dejó Tiro y vino a ver su regalo. Y dijo, ¿qué es esto que me has dado? No era lo más atractivo. Galilea de los gentiles.
Hiram le puso por nombre, lo puede leer allá en Primera Reyes, Kabul, que significa inútil, inservible. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino aquí a vivir sobre la tierra, usted sabe, Él no escogió los palacios del imperio en Roma. Él no buscó los auditorios de filosofía en Atenas. Y casi nunca visitó, y solo lo hizo en su exterior, por ser de la tribu de Judá. Él respetó el orden, pero no tuvo acceso a la hermosura del templo de Zorobabel, ampliado por Herodes. Más de la mitad de los 35 milagros registrados en los evangelios fueron hechos en los alrededores del mar de Galilea. Jesús de Nazaret, ¿se acuerda? Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Tan inútil, tan despreciado, tan inatractivo. El Señor de la gloria escogió a Galilea como su base de operaciones. Pero entonces me apuro porque llegamos después de su arresto, en la escena final ante Pilato, Gabata, el lugar del enlosado. Y hay una enorme contradicción. El gobernador terrestre está sentado sobre su tribunal, su trono, y el Rey de los cielos está de pie, coronado de espinas, avergonzado, lacerado. Ya le han dado de puñetazos y sería despachado a la vil muerte de la cruz. La gloria, Galilea, Gabata, Getsemaní, el Gólgota y finalmente la gloria. Quiero hablarles de Getsemaní entonces. Su nombre significa la prensa del olivo. Así como el olivo era machacado, así el Señor Jesucristo sintió la presión de lo que Él tenía por delante. Y recuerde que Juan es el que nos dice que el Señor Jesucristo fue sepultado en un huerto que quedaba cerca de donde murió. Y Él sabía, cuando Él se postró rostro en tierra y agonizó en la presencia de su Padre, Él sabía que el día era el siguiente y que el lugar era muy cercano, donde Él sería bautizado en las olas tan furiosas de la ira de Dios en nuestro lugar. Pero entonces vamos con el pasaje que nos da Mateo, y lo que quiero hacer es animarle a seguir comparando los evangelios. Especialmente en esta mañana vamos a considerar el hecho de que a veces hay pasajes que aparecen en todos los 4 evangelios. Por ejemplo, la alimentación de los 5,000, el único milagro en todos los 4 evangelios. Y hay más, usted los conoce, pero vamos a ver la historia del arresto. Y usted sabe que aunque hay 4 evangelios, el retrato es de la gloriosa persona del Señor Jesucristo.
Es como ver una montaña. Desde el norte se ven algunos aspectos, y desde el sur se ven otros, y desde el oriente unos, y desde el occidente. Es la misma montaña, pero puntos de vista ponen en realce diferentes características de la majestuosidad quizás de aquella montaña. Así los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a la misma persona, pero a veces enfatizan diferentes aspectos de su persona y de su obra. Me gusta mucho la comparación que alguien ha hecho de que es un retrato, es una hermosísima pintura, obra de arte, con un marco de 4 lados: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo nos presenta al hombre imperial, el rey. Marcos nos presenta al hombre servicial, el siervo. Lucas nos presenta al hombre ideal, perfecto. Y Juan nos presenta al hombre celestial. Usted ha visto los 4 evangelios en los 4 colores del tabernáculo: azul, Juan; púrpura, Mateo; carmesí, el gusano machacado, Marcos, el siervo; y el lino blanco, el evangelio de Lucas. Usted ha visto los 4 evangelios en los animales que se mencionan en Ezequiel 1 y en Apocalipsis 4. El león, el rey, Mateo; el becerro o el buey, Marcos, servicial; el hombre, Lucas; y el águila, arriba en el cielo, el evangelio de Juan. Usted lo ha visto en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo escribió: hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ese es Juan, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ese es Marcos, y estando en la condición de hombre, ese es Lucas, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesús es el Señor. Ese es Mateo, el rey que un día reinará. Usted lo ha visto en los he aquí del Antiguo Testamento. He aquí tu rey, Zacarías capítulo 9, ese es Mateo. He aquí el hombre cuyo nombre es el renuevo, ese es Lucas, Zacarías capítulo 6. He aquí vuestro rey, he aquí vuestro Dios, Isaías 40. Y he aquí mi siervo. Eso nos trae a pensar en Juan y en Mateo. Tengo que seguir, pero fíjese nada más antes de hacerlo, que Mateo y Marcos nos presentan 2 oficios del Señor Jesucristo, 2 oficios tan contrastantes: el rey y el siervo. Y Lucas y Juan nos presentan 2 naturalezas de Cristo: el hombre y Dios. Maravilloso cómo Dios inspiró a estos hombres a escribir un retrato hablado del Señor Jesucristo, cuyas características se ven a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Pero entonces, mirando el arresto del Señor bajo la óptica o desde el punto de vista de Mateo,
quiero que note lo siguiente. Llega Judas y él ha hecho el arreglo, tiene que darle un beso al Señor en la penumbra, en la oscuridad. Él quiere estar seguro de que no se equivoquen, porque Él trae a sus discípulos. Y esto nos habla impresionantemente de la humanidad del Señor Jesucristo, sin aura de gloria, sin una aureola, sin nada externamente que lo distinguiera. Al que yo besare, ese es, prendedle. Sí, en ocasiones, dice Juan, vimos su gloria, pero esa noche en el huerto, lo quiero decir con toda reverencia, el Señor se veía hombre como cualquier otro. Usted sabe obviamente que internamente sin pecado, nunca pecó, no pecó, nunca podrá pecar, pero externamente, carne y sangre, que se identificaba con la raza que había venido a salvar. Y Judas le dice, amigo, le dice maestro y le besó, y Cristo le dice amigo, o la palabra es camarada. ¿A qué vienes? Entonces le echaron mano y le prendieron. Ahora fíjese el versículo 51. Uno de los que estaban con Jesús, no sabemos quién es, extendiendo la mano sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, no sabemos quién es, le quitó la oreja. No sabemos cuál oreja. Queda pendiente. Cristo dice, vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso, y solo Mateo nos da esto, acaso no piensas que ahora puedo pedir a mi Padre? Y la palabra es que ponga aquí a mi lado más de 12 legiones de ángeles. Solo Mateo nos dice esto. ¿Por qué? Mateo está presentando a Cristo como el Rey, el que está íntimamente asociado con Jehová de los ejércitos. Y a veces decimos 12 legiones de ángeles. Lo que Cristo dijo fue más de 12. ¿Por qué? Él y 11, Judas ya se había pasado al grupo enemigo, entonces ellos eran 12. Y Cristo dice, podría pedir a mi Padre y Él pondría aquí a mi lado más de 12 legiones de ángeles. Si una legión era más o menos 5,000, podría ser menos o podría ser más. Si eran más o menos 5,000 soldados, Cristo está diciendo, ahorita, Jehová de los ejércitos podría mandarme más de 12 legiones de soldados celestiales para defenderme. O sea, estamos hablando de 60,000, 70,000 ángeles. 40 años después, más o menos, cuando Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, él lo hizo con 60,000 soldados y con muchísima dificultad. ¿Se imagina lo que 60,000 ángeles podrían haber hecho con esa turba, con sus palos y piedras y linternas? Pero el Señor Jesucristo dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Y Mateo es el que 2 veces enfatiza, versículos 54 y versículo 56, para que se cumpla las Escrituras. Y este es un tema predilecto de Mateo. Él está como si fuera poniendo el sello a la venida del Mesías. Y para que judíos revisaran su Antiguo Testamento unas 11 veces, él dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y Mateo está enfatizando 2 veces, más enfáticamente que los otros 3 evangelistas, que lo que estaba sucediendo en el huerto era para que la Escritura se cumpliese. Entonces vemos
Mateo, presentándonos el arresto desde el punto de vista del rey. Ahora pasemos por favor a Marcos y el capítulo 14. Marcos capítulo 14. No lo voy a leer todo por amor al tiempo, pero Marcos nos da obviamente algunos de los mismos detalles. Marcos nos dice, versículo 48, versículo 47, uno de los que estaba allí, no nos dice quién, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces, de nuevo, no sabemos quién es el agresor, no sabemos quién es el agredido y no sabemos cuál oreja. Versículo 48, respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón, ¿habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Mateo escribió su evangelio para judíos, Marcos escribe su evangelio para romanos, Lucas escribió su evangelio para los gentiles en general y Juan escribió su evangelio para el mundo. Pero dice el versículo 50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahora viene un pasaje que nada más Marcos nos da, versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora, hay mucho peso a la sugerencia de que este joven es el hombre que Dios utilizó para escribir el Evangelio de Marcos, y se llama Juan Marcos. Y sabemos de Hechos capítulo 12, que la madre de Juan Marcos tenía una casa suficientemente grande para albergar a los creyentes en su reunión de oración cuando oraban por Pedro, que estaba en la cárcel. Entonces, se ha sugerido que quizás en la oscuridad de la noche, con esta casa muy de cerca, Juan Marcos escuchó el alboroto y a medianoche se levanta, nada más envuelto en una sábana, y sale a ver qué es lo que está pasando. Pero cuando prenden al Señor, los discípulos huyen y toman a Juan Marcos, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora hay varias cosas aquí que quiero considerar en el temor del Señor. Número 1, si es Juan Marcos, no fue la primera vez que le falló al Señor. Si es él, leemos del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, dejando Chipre, llegaron a Perge, la costa sur de lo que hoy es Turquía. Y Juan Marcos abandonó el equipo misionero y se regresó a Jerusalén. ¿Habrá sido allí cuando nubes de zancudos dejaron al apóstol Pablo enfermo de la vista? Conjeturo, no lo sé. Pero por alguna razón este joven que estaba acostumbrado a cierta comodidad abandonó la obra y se regresó a casa de su mamá en Jerusalén. Años después, 20 años después, bueno, primero tengo que decirles que usted recuerda que cuando iban a salir de su segundo viaje misionero, Bernabé quería llevarse a su sobrino y Pablo resistió. Y hubo disensión y Bernabé se va con Marcos y Pablo se lleva a Silas. Bueno, gracias a Dios que Pablo y Bernabé pudieron resolver eso y seguir adelante en la obra. Pero 20 años después, Pablo le está escribiendo a Timoteo desde la cárcel en Roma
y le dice a Timoteo, trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Entonces, un siervo que le falló en Getsemaní y en Perge, Dios lo levanta otra vez. Hace de él una vasija, en las palabras de Jeremías 18, una vasija diferente, como le pareció mejor hacerlo. Y no solo se restaura Marcos a utilidad en la obra del Señor. Cuando el Señor va a levantar la pluma de un hombre para escribir del siervo perfecto, ¿a quién escoge? A un siervo muy imperfecto. Pero la otra cosa que quiero decir de este pasaje es que Marcos huyó desnudo. Yo sé que a veces comentamos acerca de los sufrimientos físicos del Señor, la herida penetrante, las espinas que penetraron su sien, la herida lacerante, el látigo romano que arropó su cuerpo rompiéndole sus carnes, la herida perforante en sus manos y en sus pies, los clavos que perforaron, la herida contusa con los puñetazos en la cara, la herida incisa o incisiva cuando la lanza atravesó su costado. Obviamente sabemos también y disfrutamos mucho las heridas que él sufrió de su Dios. Cuando él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él herido fue por nuestras rebeliones, quien llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Las olas vengadoras de cólera penal por sobre él pasaron con peso judicial, y su alma sumergida probó la maldición de vida a los perdidos por nuestra redención. Pero ¿ha pensado usted en los sufrimientos morales del Señor Jesucristo? Fue escupido por los judíos en el concilio. Fue escupido por los romanos en el palacio del gobernador. 600 hombres, una compañía tenía 600 soldados. 600 hombres, la palabra es, hicieron espiral alrededor de 600 contra uno, hermanos. Le quitaron sus ropas. Y él no podía huir como lo hizo Juan Marcos. Y no era de noche. Y habían 600 y más. Oh, los sufrimientos morales, la vergüenza, la pena del Señor Jesucristo. Pero Marcos, como hablando mal de él, de sí mismo, porque el hombre que no reconoce sus fallas y sus faltas es un necio. Pero Marcos, como si fuera inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él plasma aquí en el Evangelio acerca del siervo perfecto. Vamos a ponerle un ejemplo de tu propia vida que no se vio en la vida de él. Sí, lo desnudaron, pero él no huyó. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tengo que apurarme. Lucas capítulo 22, por favor. Y si hay un médico en la Florida, ya él ha estado esperando con ansias a ver cuál oreja fue que le mocharon al siervo del sumo sacerdote. Entonces vamos a leer Lucas, porque Lucas es el doctor. ¿No ve? Lucas no podría irse de esta historia sin decirnos cuál oreja fue. Yo una vez llevé a un hermano
hospital y entró a quirófano y se tardaron muchísimo. Y cuando por fin salió una enfermera del quirófano, quizás era un ayudante, no sé, por su respuesta, dudo que haya estado involucrada, pero le pregunté, oiga, el señor fulano, ¿ya terminaron la operación? Ella me dijo, ¿de qué lo iban a operar? Y yo le dije, de su pierna derecha. No, dijo ella, creo que al que estaban operando ahorita era de su cabeza. Pero Lucas no, Lucas es muy exacto. ¿Se acuerda allá en Lucas capítulo 5? Mateo y Marcos nos han dicho que el hombre que esperó a Cristo al terminar el sermón del monte, ellos dicen que era leproso. No, Lucas no. Lucas nos dice que era un hombre lleno de lepra. Fíjese aquí en Lucas capítulo 22, versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? O sea, varios discípulos querían arreglar la cosa a golpes. Pero el Señor Jesucristo dice, Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Versículo 51 de ellos, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Lucas nos dice que fue la oreja derecha y solo Lucas nos dice lo siguiente, versículo 52, y Jesús dijo, versículo 51, entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Solo Lucas, como doctor divinamente inspirado, él no podía dejar esta historia sin decirnos cuál oreja. Y mucho menos no podía irse de esa escena inspirado por Dios con la oreja en el suelo. No. El doctor Lucas resalta cómo el Señor Jesucristo, aún a uno de sus enemigos, imagínese la escena, el que una vez hizo lodo y creo les hizo los glóbulos oculares a ese ciego, ahora levanta un pedazo de oreja y lo pone en su lugar. Lo tocó, tocando su oreja, le sanó. ¿Habrá usado el pedazo de oreja o habrá simplemente creado el lóbulo? Nuestro amado Salvador. Imagínese al siervo del sumo sacerdote ante las autoridades, diciendo, por este hombre yo perdí una oreja. A ver, que se ponga de pie el que acusa y que muestre la evidencia. No hay. La oreja sanada. Nuestro amado, perfecto Salvador. Pero entonces, vamos a terminar, porque ya la hora se fue. Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Solo Juan menciona esto, donde había un huerto. Juan nos enfatiza que Getsemaní era un huerto. En el huerto de Génesis 3, el primer hombre falló. En el huerto de Juan 18, el postrer Adán, el segundo hombre, triunfó. Donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, Juan es el único que menciona su omnisciencia en el huerto. Es el Hijo de Dios, es el hombre celestial. Y Jesús, conociendo, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy.
Y usted sabe que este es un tema favorito de Juan. Y solo él nos dice que en el huerto Cristo vuelve a decir, yo soy Jehová, el que se apareció a Moisés en la zarza. Yo soy. Y dice, cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Han sugerido algunos eruditos que retrocedieron y cayeron sobre sus rostros delante del Señor. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. En cumplimiento de la profecía de Zacarías, para que se cumpliese también las palabras de él mismo en Juan 17, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía el discípulo que hasta ahora es anónimo, se llama Simón Pedro. Teniendo una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Por qué es Juan el que nos da la cápsula de identificación? Simón Pedro, Malco y oreja derecha, como había dicho ya el doctor Lucas. ¿No ve? Mientras Mateo, Marcos y Lucas escribían sus evangelios, Pedro todavía vivía. Malco seguramente todavía vivía. Pero Dios en su eterna sabiduría y compasión y misericordia espera a que Pedro ya ha sido llamado a su presencia. Y unos 30 años después de muerto, el Señor nos dice, miren, ese discípulo tan impulsivo y activo que pensó que con la espada iba a resolver el asunto, era Simón Pedro. Y querido creyente, yo aprendo una gran lección aquí, y lástima que no hay tiempo para desarrollarlo. Pero el Señor nos libre de asesinar a creyentes que viven. El Señor nos ayude a recordar de ellos lo mejor. Y aunque a veces surjan sus debilidades, que el Señor nos ayude a no destruir, sino a contribuir al bien de su obra. Y entonces dice el Señor Jesucristo, el versículo 11, le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Solo Juan nos da estas palabras. Acaba de agonizar 3 veces en fila mientras sus discípulos dormían. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Tomó como si fuera esa copa llena para ir a beberla hasta la última gota. Y le dice a Pedro, Pedro, guarda esa espada. Mete la espada en su vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Claro que sí, Pedro. La voy a beber hasta lo último. Tengo que morir en la cruz del Calvario, porque quiero sobre todas las cosas agradar a mi Padre, pero también será para la salvación tuya. Entonces fíjese cómo 4 evangelistas presentan la misma historia, pero bajo la lupa de la característica con la que están presentando al Señor Jesucristo. Mateo el Rey, Marcos el Siervo, Lucas el Hombre Perfecto y Juan el Hijo de Dios.